Hace algún tiempo, cuando era niño, tuve una experiencia aterradora relacionada con la serie Clarence. Recuerdo que era un viernes por la noche y tenía ganas de pasar el fin de semana relajándome y viendo mis series favoritas. Mi hermana y yo nos acomodamos en el sofá mientras nuestros padres se ocupaban de otras tareas de la casa. El episodio de Clarence que íbamos a ver se anunciaba como un especial de Halloween y estábamos impacientes por ver la televisión. Todo empezaba inocentemente, con Clarence, Jeff y Sumo disfrutando de las típicas travesuras del vecindario. Sin embargo, a medida que avanzaba el episodio, algo extraño empezó a suceder. El ambiente del programa cambió drásticamente, los colores se volvieron más oscuros, la música era muy extraña y los personajes mostraron un comportamiento siniestro. Clarence, en particular, era cada vez más inquietante. Sus expresiones faciales cambiaron de su alegría característica a una expresión traviesa, y su risa se volvió aterradora. Jeff y Sumo también empezaron a actuar de forma extraña, murmurando cosas que no entendía y moviéndose de una forma anormal. Mi hermana y yo nos miramos nerviosas, pero estábamos demasiado preocupadas para apagar el televisor. A medida que avanzaba el episodio, la trama se volvía cada vez más rara y siniestra. Clarence y sus amigos empezaron a acechar a los personajes secundarios de la serie, persiguiéndolos por las calles del barrio y riéndose inquietantemente mientras lo hacían. De repente, uno de los personajes secundarios desapareció de la pantalla, y al mismo tiempo oímos un ruido extraño procedente del sótano de nuestra casa. Mi hermana y yo nos miramos horrorizadas y decidimos investigar. Bajamos lentamente las escaleras, sin saber lo que nos esperaba. Cuando llegamos al sótano, nos encontramos con una escena que parecía sacada directamente de este episodio. Había una figura de Clarence con una sonrisa diabólica grabada en la cara, rodeado de juguetes rotos y manchas de pintura roja que simulaban sangre. Era una inquietante recreación de lo que vimos en la serie. Salimos corriendo del sótano y apagamos el televisor. Estábamos aliviados de que la serie hubiera terminado y de que el horror que habíamos vivido no se hubiera extendido fuera de la pantalla. Sin embargo, la imagen de Clarence y sus amigos comportándose de forma siniestra permanecía grabada en nuestras mentes. Después de esa aterradora experiencia con el episodio de Clarence, mi hermana y yo quedamos profundamente perturbados. Intentamos seguir con nuestras vidas, pero las imágenes espeluznantes y la sensación de terror persistían en nuestra mente. Las noches se volvieron inquietantes. Pesadillas plagadas de risas diabólicas y personajes deformes nos atormentaban sin cesar. Cada vez que veíamos una figura similar a Clarence, sentíamos un escalofrío recorrer nuestra espina dorsal. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un ruido sutil proveniente del sótano. Me levanté, aún con el corazón acelerado por el miedo, y seguí el sonido. Descendí las escaleras hacia la oscuridad del sótano, temeroso de lo que encontraría. Cuando llegué al sótano, una visión espeluznante me dejó petrificado. Allí, frente a mí, se encontraba un televisor viejo y decrépito, emitiendo una versión distorsionada de Clarence. El episodio era el mismo que habíamos visto anteriormente, pero esta vez, Clarence y sus amigos se salían de la pantalla y caminaban hacia mí con unas miradas que jamás en mi vida había visto. El pánico se apoderó de mí mientras retrocedía, pero me encontré atrapado en un rincón del sótano. Los personajes deformes de la serie se acercaban cada vez más, riendo y murmurando palabras incomprensibles. Su presencia emanaba una maldad indescriptible. Justo cuando pensé que estaba perdido, una luz intensa llenó el sótano. El televisor se apagó abruptamente y los personajes desaparecieron, como si nunca hubieran estado allí. Miré a mi alrededor, confundido y aliviado al mismo tiempo. Cuando subí las escaleras y volví a mi habitación, encontré a mi hermana temblando en su cama. Había tenido la misma experiencia aterradora. Nos abrazamos, conscientes de que habíamos enfrentado algo más que una simple serie de televisión. Desde esa noche, nunca volvimos a ver Clarence ni ningún otro programa de televisión similar.
El terror que experimentamos fue suficiente para alejarnos de cualquier cosa que pudiera traer esas pesadillas a la vida real. A medida que crecimos, el recuerdo de esa noche se desvaneció lentamente, pero las cicatrices emocionales permanecieron. Siempre llevaremos con nosotros el recordatorio de que la línea entre la fantasía y la realidad puede ser más delgada de lo que pensamos y que a veces, el miedo puede manifestarse en formas inesperadas. Desde que era pequeño, siempre me encantaba ver el increíble mundo de Gumball. Me maravillaba cómo los creativos personajes animados cobraban vida y cómo su entorno colorido y brillante me transportaba a un mundo más allá de mi pequeña habitación. Sin embargo, un día todo cambió. Mientras viendo un episodio de la serie, todo se volvió oscuro de repente. Los personajes comenzaron a mirar directamente a la pantalla y las voces fueron reemplazadas por un zumbido extraño. Me asusté mucho, pero no pude apartar la vista de la pantalla. De repente, Gumball habló directamente conmigo. ¿Te gusta el mundo que has creado?, preguntó con una voz fría y profunda. Me quedé sin aliento. ¿Cómo era posible que el personaje de dibujos animados pudiera hablar conmigo? Antes de que pudiera responder, la pantalla se distorsionó y el mundo de Gumball comenzó a desvanecerse. Los personajes corrieron en todas direcciones, gritando y llorando. Pero cuando miré más de cerca, me di cuenta de que sus rostros no estaban retorciéndose de miedo, sino de una risa. Mientras la risa de los personajes del increíble mundo de Gumball resonaba en mi mente, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El ambiente que una vez fue colorido y vibrante, se transformó en un lugar sombrío y siniestro. La habitación en la que me encontraba parecía estrecharse a medida que las paredes se cerraban lentamente sobre mí. Gumball, con sus ojos ahora oscuros y sin vida, se acercó a mí lentamente. Su voz, antes alegre y llena de energía, se convirtió en un susurro macabro y retorcido. Has despertado el verdadero mundo detrás de las pantallas, dijo, mientras su boca se abría desproporcionadamente, mostrando filas interminables de dientes afilados. El resto de los personajes se unieron a él, riendo histéricamente mientras se transformaban en horribles criaturas distorsionadas. Sus cuerpos se retorcían y contorsionaban de manera antinatural, sus ojos se hundían en sus cuencas y su piel adquiría un tono pálido y enfermizo. El zumbido extraño se intensificó, llenando la habitación y nublando mis pensamientos. Aterrado, intenté huir, pero cada paso que daba era como si caminara sobre arenas movedizas. La habitación parecía tener vida propia, sus paredes se agitaban y pulsaban como si estuvieran respirando. La risa malévola de los personajes retumbaba en mis oídos, como si estuviera atrapado en una pesadilla interminable. De repente, las luces parpadearon y se apagaron. En la oscuridad total, solo podía escuchar mi propio corazón latiendo aceleradamente. Sentí una presencia acechante a mi alrededor, como si estuviera rodeado por una horda de criaturas siniestras. Desesperado por escapar de aquel terror, grité con todas mis fuerzas. Esto no es real. Solo es una pesadilla. Sin embargo, mis palabras fueron recibidas con una risa aún más maníaca y retorcida. La oscuridad se disipó gradualmente, revelando una figura ominosa en la distancia. Era una sombra alta y espectral que se alzaba sobre los personajes deformados. Su presencia era abrumadora, y sentí un terror inimaginable apoderarse de mí. La figura avanzó lentamente hacia mí, emitiendo una aura malévola que hacía temblar mi ser. La verdad, tenía muchas ganas de llorar. Pero justo cuando creía que mi destino estaba sellado, un destello de luz iluminó la habitación. La figura se desvaneció, y el mundo de Gumball volvió a su apariencia normal. Los personajes regresaron a su forma original y sus risas se extinguieron. Respiré aliviado, temblando por la experiencia aterradora que acababa de vivir.
Me prometí a mí mismo nunca volver a ver el increíble mundo de Gumball de la misma manera. Sin embargo, al intentar abandonar la habitación, una última sorpresa me esperaba. En la pantalla, Gumball apareció una vez más, su voz ahora suave y melancólica. Nunca podrás escapar del verdadero mundo detrás de las pantallas, susurró. La pantalla se rompió en pedazos, liberando una ola de oscuridad que me envolvió por completo. Desde ese día, quedé atrapado en un limbo, vagando entre el mundo real y el mundo distorsionado de Gumball. Fui por muchas veces al pediatra, a veces ni la misma doctora comprendía por lo que había pasado. Después de años puedo vivir como una persona normal, pero sé que en mi cabeza quede con un trauma de por vida. Puede ser que sí esté loco. No sé la verdad.